Paz a vosotros, mis muy amados hermanos. Para este sábado 21 de septiembre nos corresponde un tema que lleva por título Las resurrecciones de los muertos. Está basada en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, en su versículo 16, que a la letra dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El objetivo del tema dice: reflexionar sobre lo que la Iglesia de Dios cree respecto a que existirán dos resurrecciones y que debemos hacer todo lo posible por tener parte en la primera. Bueno, mis hermanos, es un tema muy hermoso. Hablar de la resurrección de los muertos es hablar de uno de los temas fundamentales de la Iglesia de nuestro Dios, en los que se basa nuestra doctrina, nuestra fe y nuestra esperanza. Y un tema, hermanos, que desde tiempo antiguo se ha venido hablando con respecto a lo que tenemos en enseñanza de las Escrituras. En Lucas capítulo 20, versículo 37, nos dice, 37 y 38 nos dice: y que los muertos hayan de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven a Él. Entonces, hermanos, hablar de la resurrección de los muertos es hablar de un tema que desde antiguo, en la fe y en la confianza, todos los hombres santos de Dios tenían. Decía en una ocasión Job: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. No importa que nuestra piel se deshaga, no importa que nuestros riñones se consuman dentro de nosotros, que nos hagamos polvo. La confianza y la fe de los santos hombres de Dios desde los tiempos antiguos siempre ha sido la resurrección de los muertos. Y esa es la esperanza grande que como hijos de Dios nosotros tenemos en la enseñanza que la palabra de Dios nos dice. El libro de los Salmos, hablando sobre esta misma enseñanza, el libro de los Salmos en su Salmo 1, Salmos, el libro de los Salmos en su Salmo 1, en sus versos 5 y 6 dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, hermanos, hace una separación entre justos e injustos, entre los que son de Dios y los que no son de Dios. También el profeta Daniel, en su capítulo 12, nos da una enseñanza parecida, cuando dice en su versículo número 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego lo repite en el versículo 13 de manera categórica y dice: y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. La suerte de los justos, hermanos. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque tanto va a haber resurrección de justos como va a haber resurrección de impíos. Por eso el profeta Malaquías, en su capítulo 3 y en su versículo número
18 hace referencia a algo importante y dice: entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque esta separación, hermanos, es una separación que se ha venido hablando desde el Antiguo Testamento. Y que, hermanos, ya en el Nuevo Testamento se aclara de manera completa por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Había quienes decían que no habría resurrección, los saduceos, pero los fariseos, por ejemplo, siempre, desde tiempos antiguos, han defendido la fe verdadera del pueblo de Dios. Y la confianza que tenemos es una confianza grande en Dios, de que habrá resurrección de los muertos. Es por eso que el apóstol Pablo, allá en el libro de los Hechos, en su capítulo 25, habla frente a aquellos que le están escuchando y dice algo, pues, revelador para aquellos tiempos, y que de alguna manera, hermanos, nos da enseñanza a nosotros. Es capítulo 24. Hechos capítulo 24, en su versículo número 15, dice la palabra, o desde el 14 dice: esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Él, para referirse a la fe de la resurrección de los muertos, se fundamenta o se basa en la ley y en los profetas. Esto es importante. Dice el versículo número 15: teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Esta es la fe de Israel, dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando hablaba con aquella samaritana con respecto a la fe que decían: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es necesario adorar. Y el Señor le deja algo bien afirmado a aquella mujer: la salud viene de los judíos. ¿De dónde viene el conocimiento y de dónde viene la salvación? De aquellos a quienes la palabra de Dios primeramente les fue confiada. Esta es la fe que nosotros tenemos. Decía el Señor Jesús, y aquella mujer no lo niega cuando Lázaro está muerto, y le decía a aquella mujer: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces el Señor Jesucristo le decía a aquella mujer en aquel momento: resucitará tu hermano. Allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 11, en su versículo 24, dice, Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Cuál era la enseñanza que tenía aquel pueblo? La misma enseñanza que tenemos nosotros al fin de los días. En el día postrero es el momento en que se llevará a cabo la resurrección de los muertos. He aquí yo vengo presto, decía el Señor en Apocalipsis, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. De esto depende, hermanos, en qué momento nosotros resucitaremos y cuál es la resurrección que en suerte nosotros obtendremos. Debemos de entender que hay entonces dos resurrecciones, una de los justos y una de los
injustos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, en su versículo número 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Esta es la resurrección de los justos, y esta es la resurrección prometida para aquel que hace la voluntad de nuestro Dios, aquel que quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. El Señor Jesucristo enseñaba, hermanos, mucho sobre estas resurrecciones, y en muchas maneras lo dejó ver, hasta incluso por parábolas, para hacer ver al pueblo lo que tenía que hacer. Pero hay partes bonitas de la Escritura, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él revela esto. Dice en Mateo capítulo 25, en su versículo número 46, hablando sobre una de las parábolas que les refería nuestro Señor. Dice en el versículo 46: e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Una muerte final y un tormento o un castigo del cual jamás se levantarán. Ya después de la muerte segunda no hay forma de levantarnos de entre los muertos. Ya una vez muriendo, hermanos, la muerte segunda, el Hijo de Dios no puede levantarse. Es una aniquilación total, es una muerte eterna. No así, hermanos, esta muerte que tendremos, porque está escrito allá en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Todos los seres humanos estamos destinados a morir una vez, todos los seres humanos, y después vendrá el juicio. Entonces, hermanos, no hay para nosotros, no cabe la doctrina de que cuando alguien muere, como dicen los que no conocen de Dios, nos vamos a ir al cielo, porque está claro que todos tenemos que morir y después de la muerte resucitaremos. Esto es algo importante, hermanos, pero la resurrección de los muertos es al final de los tiempos, el juicio del que la palabra de Dios nos hace referencia. El mismo Abraham creía en la resurrección de los muertos. Lo deja en claro el escritor de los Hebreos en su capítulo 11. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos lo que la enseñanza tiene para nosotros. Cuando Abraham decía: Dios se proveerá de cordero, y sabemos que Abraham le fue dada la orden de sacrificar a su hijo, a su único. Y sin embargo, hermanos, él tenía confianza de que Dios haría lo que tenía que hacer. Dios le había dicho: en Isaac te será llamada simiente, y se lo había prometido, pero ahora de pronto le estaba diciendo que lo sacrificara, quizás sin entenderlo en todo, pero la fe va más allá de nuestro razonamiento y de nuestro entendimiento, y hace, hermanos, que nosotros seamos poderosos para hacer las cosas que tengamos que hacer. Es por eso que en Hebreos 11, en su capítulo número 19, dice: pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Él no negó a su hijo, porque Abraham creía en la resurrección de los muertos. Esto, hermanos, es la enseñanza de lo que nosotros tenemos como hijos de Dios.
La Biblia, hermanos, en realidad sobre este tema está llena. Desde el principio hasta el final, hermanos, nosotros podemos encontrar muchas cosas. Acuérdense que también hablaba Judas cuando hacía referencia a los tiempos de Enoc, que decía que el Señor había profetizado y decía que aquí el Señor es venido con sus santos millares. Hablar de la segunda venida de Cristo y de la resurrección de los muertos, desde el libro del Génesis, hermanos, se ha venido hablando al respecto. Y pues es hermoso saber que una de las enseñanzas más grandes y más importantes en realidad las tenemos nosotros como iglesia de Dios. Dice Mateo capítulo 13. Dice Mateo capítulo 13 en su versículo 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice el 51, díceles Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos responden: sí, Señor. Hermanos, estaba en el conocimiento de ellos y era algo plenamente entendido, que habría resurrección de justos y habría resurrección de injustos. Apocalipsis capítulo 2 hace referencia, hermanos, a algo también bien importante que nosotros pues dominamos como iglesia de Dios, gracias a nuestro Dios. Apocalipsis 2 en su versículo 11 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Ya aquí nos está haciendo referencia a una muerte segunda. Hay quienes se van a levantar para vida eterna, pero como dijo Daniel, otros se levantarán para muerte y confusión eterna. O como dijo el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 5, en sus versículos 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces esta condenación es la muerte segunda. Ya después, hermanos, hablando sobre este mismo tema, Apocalipsis capítulo 6 refiere y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y esto, hermanos, es algo importante. ¿En qué momento va a ser la primera resurrección? Ya tenemos nuestra cita base en Primera de Tesalonicenses 4:16, donde dice que el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección, la cual se dará, hermanos, al principio, cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pablo también, allá en 2 Timoteo 4:1 decía: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Estos son los dos momentos. El primer momento, hermanos, será en su manifestación, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste y venga. En ese momento, como dice Tesalonicenses y lo confirma Timoteo, se dará la resurrección de los justos. Mas no así, hermanos,
la resurrección de los impíos, que estos resucitarán, dice Timoteo, en su reino. ¿En qué momento? Ya Apocalipsis capítulo 20, como lo tenemos nosotros en conocimiento dentro de la palabra de nuestro Dios, ya Apocalipsis en su capítulo 20 nos hace mención de esta parte, y nos dice que, hablando de los muertos impíos, en el capítulo 20, en su versículo número 5, dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección, la de los justos, y la de los muertos impíos es hasta que sean cumplidos 1000 años. Eso es lo que la palabra de Dios nos menciona, y lo que nosotros tenemos, hermanos, en conocimiento. Dice el versículo 12: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice el versículo 13: el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y qué dice el 15? El 15 nos especifica y dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, cuando los impíos resucitan después de los 1000 años, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esta muerte segunda, a la que hace referencia la palabra de Dios, es ese castigo eterno que será dado a todo aquel que no se quiso sujetar a la voluntad de nuestro Dios. Esa es nuestra enseñanza, esa es la fe que como hijos de Dios nosotros tenemos. Decía nuestro Dios a través de Moisés algo importante: os he puesto delante de vosotros, ¿sí?, la vida y el bien. Esto es importante que nosotros lo veamos. Y luego decía también la muerte y el mal. Deuteronomio capítulo 30, en su versículo número 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y el 16, como reflexión, porque nos pide el objetivo reflexionar. Dice lo que dice el objetivo es reflexionar. Y dice el Deuteronomio 30, 16, ya para finalizar: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Y hermanos, Dios nos da a escoger, Dios nos da a elegir. Podemos elegir nosotros la vida, pero para ello tenemos que elegir el bien, ¿sí? Y si elegimos el mal, entonces estaremos eligiendo la muerte. Hay quienes quieren la vida, pero siguen, hermanos, en el mal. No se apartan del mal. Muchas veces queremos la vida eterna, pero no estamos haciendo un esfuerzo por apartarnos del mal. Y esto, hermanos, no nos va a llevar a nada bueno. Es importante que nosotros reflexionemos y pensemos que solamente hay dos caminos. Uno nos lleva a vida y otro nos lleva a muerte. Y
La decisión total estará en nosotros. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Si nosotros no queremos servir a Dios, entonces nosotros nos condenaremos a muerte eterna. Pero si nosotros deseamos la vida eterna, nos vamos a esmerar en lo más que podamos por alcanzar la vida eterna, siguiendo el bien, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo con sus mandamientos. Esta es la invitación a la iglesia, y esto es lo que tenemos que hacer como iglesia de Dios. Nosotros no estamos como el mundo, no estamos ciegos, nosotros vemos. A nosotros Dios nos dio la oportunidad de conocer y de saber de manera clara lo que vendrá, lo que acontecerá cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste por segunda vez. ¿Qué estamos y qué vamos a recibir? Depende de nosotros. Hagamos la voluntad de Dios para alcanzar las bendiciones a las cuales, hermanos, todos nosotros hemos sido llamados. No fuimos llamados para ira ni para condenación, sino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Este es el mensaje, hermanos. Paz a vosotros.